Remember, remember the 5th of November. Esta famosa frase que B hizo famosa en la serie de cómics V for Vendetta, V de Venganza, que fue publicada en la década del 80 por DC Comics, pero que no fue originalmente una publicación de DC. Este tomo que acaba de reeditar Omnipress en su serie Black Label de DC Comics, que salió bajo el sello Vertigo, esta la versión novela gráfica, por así decir, que viene con todo encuadernado de esta obra, fue lanzada después que el original, poniendo algunos extras, un prefacio, un análisis de personajes. Esta edición todavía tiene más extras como sketchbooks, trae toda la lírica de la música que canta B, que es exclusivo de esta edición nueva y solamente de los primeros tomos. Cuando haya relanzamiento, esa extra de la lírica que mostramos acá anteriormente no va a venir con el cómic, ¿no? Va a venir solamente el libro con todos los extras que están adentro, pero eso no va a estar. Y bueno, vamos a entrar un poquito en más de detalles de cómo surgió esta gran obra que nos dio estas máscaras que todo el mundo conoce hoy en día, que Anonymous ha hecho famosa también en otras áreas. Voy a usar mi blog de notas para recordar todo, ¿no? La serie fue comenzada a publicar en 1982 y 1985 en la revista The Warrior en Inglaterra. Solo que The Warrior dejó de salir en 1985 y la historia se quedó incompleta. Le faltaba un capítulo por publicar que ya estaba hecho pero no llegó a salir y hacerle el final. Durante muchos años, varias editoriales quisieron publicarla, pero ninguno consiguió convencer a los autores, Alan Moore y David Lloyd, de completarla, ¿no? De publicar ese capítulo que faltaba. Hasta que DC consigue convencerlos y lanza la historia en 1998 en 10 partes. Cabe recordar que la original de The Warrior era en blanco y negro y DC recolorizó los primeros 8 tomos, los primeros 6 tomos que fueron publicados 7 tomos que fueron publicados por The Warrior, y lanzó los 3 nuevos ya directamente a color. El capítulo que faltaba y 2 extras que se hicieron para DC. Después, cuando surgió el sello Vértigo, en la década del 90, se lanzó como novela gráfica tal cual la hemos conocido la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, tipo muchos países. En Brasil salió en revistas, como salió originalmente en Estados Unidos. En Argentina, SC en sus primeros intentos intentó hacerlo, pero creo que no llegó a completarlo. Y ahora Omnipress la reedita en versión graphic novel completa con todos los extras de la serie Black Label. Bueno, V for Vendetta tiene una historia de su creación que se retrata antes de la década de 80, en 1975, 77. Alan Moore ya estaba trabajando, creó un personaje que también tenía un plan parecido al de Vendetta, que luchaba contra un estado totalitario, que era The Doll. Dave Gibbon estaba en otros, David Lloyd, quiero decir, estaba en otros proyectos similares. Y bueno, cuando llegan a The Warrior, deciden trabajar en esa nueva serie y buscan cómo darle forma al personaje. Una de las características que tiene este cómic es que no tiene esos lobitos que marcan cosas que hacen los personajes. Fue algo que se propusieron, algo que era bastante original en esa época porque no era tan común. Esas muletillas que tiene el cómic, que hoy por hoy ya no se usan tanto, casi no se usan, y este fue uno de los pioneros. Que era todo un desafío. Esa fue una de las cosas que Lloyd le propuso a Alan Moore y se esforzaron para cumplirla. Después, el crear V fue un desafío, ya que tenían varios proyectos, pero ninguno encajaba con la historia que querían hacer. Como en la época Inglaterra estaba siendo gobernada por el Partido Conservador, liderado por Margaret Thatcher,
ellos consideraban que las próximas elecciones las iban a ganar los laboristas y bueno, que con eso iban a sacar las armas atómicas de Estados Unidos de Inglaterra y eso llegaba al futuro distópico que ellos plantearon en V for Vendetta, ¿no? Que hubo un conflicto nuclear que destruyó gran parte del mundo, pero Inglaterra, al quedarse fuera del conflicto, consiguió salvarse. Aún así, la sociedad inglesa estaba sumergida en el caos, que dio espacio a que los partidos totalitarios llegasen al poder. Y contra esos partidos, esos poderes totalitarios, se enfrenta B. B for Vendetta, o el personaje B, que se toma su vendetta, está inspirado en distintos personajes que habían creado tanto Lloyd como Moore, y su visualización está basada en un personaje muy famoso en Inglaterra que intentó volar el parlamento, que es Guy Fawkes, no sé bien cómo se pronuncia, y en el cual crearon esta máscara que asemeja la cara de él, con el sombrero en punta, y B lo homenajea, que fue uno de los primeros anarquistas del Reino Unido, o por lo menos el primero de los famosos, uno de los primeros famosos. Entonces, esa es una de las grandes inspiraciones después hay un montón de libros que ellos citan a lo largo de la obra, directa e indirectamente, que son 1984, Fahrenheit 911, Arrepiéntete, Arlequina, Dijo no el señor TikTok y Robin Hood. Son varias de las obras que aparecen homenajeadas en esta obra, ¿no? Novelas clásicas y varios autores de literatura anarquista también. La historia se sucede en un futuro distópico que fue en 1997 y realmente conmocionó mucho el mundo del cómic, ¿no? Sobre todo por el hecho que DC haya completado la obra. No nos olvidemos que tanto DC como Marvel son editoriales que se dedican a hacer cómics famosos que vendan bien y no son tan destacadas por hacer obras con un tono más profundo, inclusive intelectual. No que no haya sucedido, Vértigo surgió para eso. Vértigo surgió gracias a obras como V for Vendetta, Something, El regreso del Caballero Oscuro, Watchmen, que son historias que llevaron el cómic en Estados Unidos a otro patamar, cosas que eran y son bastante comunes de repente en el cómic argentino, en el cómic europeo, en el manga también. En el cómic americano se habían perdido por motivos históricos de ese mercado, ¿no? Y obras como V de Vendetta le dieron espacio a historias más adultas, a historias más contemplativas, historias que te dejaban pensando, que te invitaban a dudar de lo que vos veías, creías y hacías, ¿no? Entonces, ese es el gran mérito de Vendetta. Además de ser una gran obra, es algo que revolucionó el mundo del cómic occidental, porque traía una mezcla del cómic europeo al cómic americano, ¿no? Era un cómic típicamente europeo porque fue publicado prácticamente por una editorial americana. Y con unos dibujos espectaculares, un planteamiento de la historia muy bueno, que tuvo una adaptación a la película que no es perfecta, pero es una buena película. Tiene muchas cosas que están en el cómic, algunas cosas que le pusieron exclusivamente a la película, que es donde más flojea, y le sacaron todas las referencias anarquistas para tornarlo más apta para todo público, ¿no? Por eso la película no alcanza la calidad del cómic y vale la pena verla después de haber leído el cómic. Tipo, agarrar esto, leerlo, entenderlo y ahí ver la adaptación al cine, vas a entender los cambios que hicieron y aún así la película es muy disfrutable, pero el cómic es excepcional. Y la edición esta de Omnipress es una de las mejores que he visto a lo largo de mis más de 30 años de comiquero. Gracias a Omnipress por permitirme tener de vuelta de Vendetta. Yo había perdido la mía hace algunos años y entonces ahora, gracias a esto, tengo la edición Absolute de Black Label en una excelente traducción, en una excelente edición con el extra de la cancioncita que no tenía, que yo tenía antes. Y se lo recomiendo a todo el mundo que la pueda leer,
y que coleccione. Este es un libro que vale mucho la pena tener en tu colección. Es un clásico de los clásicos del cómic. Para muchos es el mejor cómic de todos los tiempos, para otros es uno de los mejores, para otros es simplemente espectacular, ¿no? Entonces, tiene un gran trasfondo, una gran historia para contar, con muchas cosas que, como bien dije antes, nos incitan a pensar y a dudar de las cosas que damos por ciertas. Al igual que Watchmen, también de Alan Moore, tiene esa invitación a pensar. Es uno de esos cómics que va más allá del mero entretenimiento. Por eso mismo vale la pena recomendarlo. Así que, si quieren hacerse de su versión antes que se agoten las ediciones con la música, pueden pasar por acá por Librería Pur o pedirla para que se la mandemos por encomienda o delivery a cualquier parte del país. Desde ya, muchas gracias, cuídense mucho, usen máscaras para protegerse, que el COVID está muy fuerte. Hasta la próxima.